Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por la bendición de un nuevo día. Cada día es un recordatorio, hermanos, de la fidelidad de nuestro Dios. Cada día es una nueva oportunidad para poder caminar en obediencia a nuestro Dios. Y quiero que recordemos en este día, hermanos, y nos preguntemos una vez más, ¿quién es el que guía nuestros pasos? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En nuestros días, hermanos, donde el mundo avanza y camina con total incertidumbre, cada día nos enfrentamos a decisiones, ¿no? Algunas son pequeñas, otras son más importantes, son decisiones más grandes que pueden incluso cambiar el rumbo de nuestra vida. Decisiones sobre nuestras familias, decisiones sobre el trabajo, sobre nuestras amistades, sobre nuestro servicio al Señor, decisiones sobre la vida espiritual. Muchas veces deseamos que Dios nos muestre todo el camino de una sola vez, pero la verdad es que Él, hermanos, ha decidido guiarnos de una manera diferente. Él no nos entrega un mapa completo de toda nuestra vida, sino que nos da una lámpara para que en el momento que nosotros demos el siguiente paso, sepamos, hermanos, dónde vamos a poner nuestros pies, así de una manera figurada. Y es eso exactamente lo que expresa el salmista cuando él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, hermanos, es la que ilumina nuestro caminar. En los tiempos bíblicos, hermanos, una lámpara de aceite no iluminaba a grandes distancias como nosotros vemos hoy, que hay grandes lámparas o eh, algunos aparatos tecnológicos, ¿no?, que dan gran luminosidad en el camino. La luz de esas lámparas, hermanos, que se utilizaban en la antigüedad, alcanzaban apenas para que pudiéramos ver, o que la persona pudiera ver a dónde ponía el pie, a dónde daba el siguiente paso para evitar tropezar. Y esa imagen, hermano, nos enseña una gran verdad espiritual, podría decir yo, porque Dios normalmente no nos revela todo el futuro. En cambio, Él nos da la luz suficiente para que nosotros podamos obedecer hoy. Muchas veces nosotros queremos saber qué ocurrirá dentro de 5, dentro de 10 años. Queremos conocer el resultado antes de obedecer lo que Dios nos está mandando. Pero Dios nos llama, hermano, a que nosotros podamos caminar por la fe, podamos caminar creyendo en las promesas que Él nos da. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros caminamos por fe andamos, no por vista. Hermanos, la fe consiste en confiar en el Señor aun cuando no podemos ver del todo lo que está por delante. Y esa confianza, hermanos, obviamente nace de una vida que está fundamentada, que está cimentada en la palabra de Dios. El salmista reconoce, hermanos, que la vida puede convertirse en un sendero oscuro. Sin la luz de Dios, hermanos, es fácil desviarse. El pecado oscurece el entendimiento. Las opiniones, las corrientes del mundo, hermanos, muchas veces confunden tanta cosa que se dice. Nuestros propios deseos, hermanos, como lo hemos visto nosotros, pueden ser engañosos, pero la Biblia nos advierte, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, le parece un camino que es eh, tranquilo, sí, un camino que es cómodo, pero que al final, hermanos, es un camino de muerte. ¿Y cuántas personas, hermanos, toman decisiones basadas únicamente en las emociones, en cómo se sienten? Cuando están enojados, se toma una decisión y ya cuando pasa el enojo, nos arrepentimos, ¿no?, de la mala decisión que tomamos. A veces cuando estamos muy contentos también tomamos decisiones, hacemos promesas, y ya cuando la emoción pasa, muchas veces se pregunta el ser humano: ay, ¿por qué me comprometí con esto? Entonces, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones basadas en las emociones, basados en la presión de la sociedad, basados incluso en nuestro propio criterio? Sin embargo, hermano, el creyente tiene un privilegio enorme, un privilegio inmenso, porque no camina guiado solamente por la experiencia personal, sino que caminamos guiados por la verdad que Dios nos ha revelado a través de su santa palabra, ¿verdad? Y esa verdad, hermanos, nunca va a conducirnos al error. Es muy bueno, es muy importante
que nosotros reflexionemos, hermanos, en cómo Dios guía a su pueblo, porque Dios tiene un propósito práctico para guiarnos, hermanos. Él no solamente ilumina nuestro camino, sino que también nos protege con esa luz que nos da para evitar caer, hermanos. Un caminante que lleva una lámpara, él evita piedras, evita precipicios, evita obstáculos. Y de la misma manera, hermanos, las escrituras nos alertan antes de que el pecado destruya nuestra comunión con Dios. Más adelante ese mismo salmista declara, hermanos, en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Observe, hermanos, que el salmista no dice simplemente que leyó la palabra, él dice que guardó en su corazón. La Biblia, hermanos, no fue dada únicamente para ser conocida, fue dada para ser creída, para ser amada, para ser obedecida, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y cada vez que obedecemos las escrituras, hermanos, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Evitando muchos dolores de cabeza, evitando muchos dolores que el pecado pueda producir en nuestras vidas. No porque la obediencia sea siempre el camino más fácil, hermanos, sino porque siempre la obediencia a Dios va a ser el camino correcto. Y al leer este salmo, hermano, también debemos recordar que la escritura apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra escrita, hermanos, nos conduce a la palabra encarnada, al verbo hecho carne, la palabra que se hizo carne. Cristo, hermanos, es la perfecta revelación de Dios. Él fue enviado por el Padre, y él vivió en perfecta obediencia a nuestro Dios. Nunca dio un paso nuestro Señor Jesucristo fuera de la voluntad de Dios, y por medio de esa muerte sacrificial, por medio de su resurrección, Él abrió ese camino, hermanos, para que nosotros pudiéramos reconocer, reconciliarnos con el Padre, reconocerlo a Él como el Mesías, el Hijo de Dios que el Padre ha enviado, hermanos, para perdonar a su pueblo. Por eso, cuando abrimos la Biblia, no buscamos solamente información, hermanos, buscamos conocer más profundamente a Cristo. Y mientras más nosotros conocemos a Cristo, más aprendemos a pensar como Él, más aprendemos a amar como Él, más aprendemos a vivir para su gloria. Y entonces, hermanos, en este tiempo donde nosotros vivimos, en esta época donde es muy fácil buscar un consejo, escuchamos la opinión de amigos, leemos muchas veces publicaciones, ¿no? En las redes sociales, pero ¿cuántas veces nosotros acudimos primero a la palabra de Dios? El creyente maduro, hermanos, aprende a hacer una pregunta antes de tomar decisiones. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios en esta situación que yo estoy pasando? Esa debe ser nuestra primera reacción, hermanos, antes de hablar, antes de responder con enojo, antes de hacer una compra importante, antes de aceptar un compromiso, antes de tomar una decisión familiar. Primero debemos consultar con Dios, hermanos, a través de las escrituras. Dios ya ha revelado en su palabra, hermano, todo lo que nosotros necesitamos para vivir de una manera que le agrade a Él. Él ha revelado en su palabra. La palabra dice en 2 de Timoteo 3:16, hermanos, que toda la escritura fue inspirada por Dios y tiene utilidad para enseñar, utilidad para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obviamente, hermanos, que la Biblia no responde cada detalle específico de nuestras vidas, pero sí nos da esos principios perfectos para poder caminar con sabiduría, para poder caminar con discernimiento. Y yo quiero decirles, hermanos, que quizás hoy esté enfrentando una decisión difícil. Tal vez no sabe qué decisión tomar, pero recuerde que Dios no promete mostrarnos todo el camino de una sola vez, pero sí promete guiarnos paso a paso por medio de su palabra, de tal manera que el llamado hoy sea que no permita que las emociones gobiernen las decisiones que va a tomar, no permita que la presión del mundo sea la que determine cómo debe de vivir, sino que sea la lectura, el estudio de las escrituras, nuestra prioridad antes de abrir las escrituras, hermanos, y meditar, pedir al Señor en oración que hable a nuestras mentes, que hable a nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y sobre todo, hermanos,
disponer, ¿verdad? La obediencia, obedecer al Señor, que nos muestre el camino que nos muestre. Y cuando caminamos, hermanos, bajo la luz de su palabra, nosotros vamos a poder avanzar con toda tranquilidad, porque sabemos, hermanos, que el Señor es quien dirige nuestros pasos. Así que, hermanos, aunque el mundo nos ofrece muchas voces que pretenden decirnos cuál es el mejor camino, solo una voz es perfecta, hermanos. Solo una voz es infalible, que no falla. Solo una voz es completamente digna de confianza. Y esa es la voz de Dios, la voz de nuestro Dios que ha sido revelada en las Escrituras. El Señor no nos ha dado eh, la vida, hermanos, para que caminemos solos. No, Él nos ha dado su palabra como una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro sendero, para nuestro caminar. Cada página de la Biblia, hermanos, nos muestra su carácter, eh, eh, cada página, hermanos, nos muestra, hermanos, cómo es nuestro Dios, las promesas que nos ha dado. Cada página de la Biblia nos corrige cuando nos desviamos, fortalece nuestra fe y nos conduce, evidentemente, a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien es la verdadera luz de este mundo. Que hoy tengamos esa decisión, hermanos, de consultar en la palabra del Señor antes de actuar, que podamos confiar más en su sabiduría, hermanos, que en nuestro propio entendimiento, y caminar cada día con la certeza de nuestro buen pastor, hermanos, aquel que guía las ovejas por sendas de justicia, como es el Salmo 23, para la gloria de su nombre o por amor de su nombre. Que el Señor nos conceda un corazón humilde, hermanos, para amar su palabra, para obedecerla con gozo y para vivir, diría yo, de tal manera que sea Cristo, hermanos, quien sea exaltado en todo lo que nosotros hagamos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy, a las 7:30, hermanos, estaremos estudiando siempre en el Sermón del Monte, así que todos estamos cordialmente invitados. Que Dios les bendiga, estén pendientes, yo mandaré el link, hermanos, para que nos estemos conectando. Dios les bendiga, un fuerte abrazo a todos.